De historias e identidades. Cotidianeidad mexicana bajo el ojo de un especialista. Hola, esto es Radio INA. Estamos transmitiendo desde sus instalaciones en el segundo piso de Córdoba 45, en la colonia Roma, la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a que nos acompañen en una emisión más de la serie de Historias e Identidades, Cotidianeidad Mexicana bajo el ojo de un especialista. Yo soy Luis Alberto López Guario, su anfitrión, y en esta ocasión contamos con la presencia de, se van a dar cuenta, conocedores no nada más empíricos, no nada más teóricos, sino principalmente empíricos del tema que nos convoca. Ricardo Flores, un gusto tenerte por acá. Mucho gusto también. Carlos Silva. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El tema que hoy vamos a abordar dentro de esta serie, decidimos ponerle por nombre Para todo mal, directo del agave. Vamos a hablar del agave, si es algo que nos dé una identidad, si nos reconozcamos como mexicanos a nivel mundial y entre nosotros, y hablaremos de la diversidad de la producción y del agave en México. Hay un especialista que menciona, lo voy a decir como epígrafe: las bebidas derivadas del agave son parte de nuestra cultura, es a lo que pertenecemos, es nuestra historia, es su biodiversidad y por supuesto de su sociedad. No son consideradas solo símbolos de identidad de orgullo mexicano, sino que también desempeñan un papel significativo en las celebraciones y festividades del país. Sobre eso nuestros invitados de hoy comentarán en esta charla. Para empezar, quien gusta empezar, ¿qué es el agave? Perdón, antes de eso, ¿es lo mismo agave que maguey? Sí, agave se utiliza para su nombre científico, es una especie taxonómica, y maguey es para su nombre común, ¿no? Como nombre común va a depender de la región en la que te encuentres, del dialecto que se hable, depende, pero para ser más específico, utilizas el término agave. Hay más de 200 especies, y cada una tiene su personalidad, por llamarlo de alguna forma. Tiene características bien diferentes, madura en diferentes tiempos, son chaparritos, unos son más altos, unos maduran antes, unos maduran después. Entonces, son muy diferentes, pero sí es lo mismo. Uno es un nombre científico y otro es un nombre común. Pero un ejemplo, ajá. Okay, el más común, el más producido, para el término de mezcal. En el campo del mezcal, el agave más producido es un angustifolia, su nombre científico. Su nombre común sería un maguey espadín. Que es muy reconocido para los mezcales. Porque es el más espadín. producido, y es el más producido porque es el que más rápido te madura y es el que más azúcares tiene. El azúcar a través del proceso se va a convertir en alcohol, entonces es el que mejores rendimientos te da. En menos tiempo obtienes más. Pero ese es un tipo de agave, o hay es muchos. Un tipo de agave. Es es el más común, es el más producido por esas características que tiene. En el tequila sería un es un Tequilana Weber, que comúnmente conocido como maguey azul. Y es de características similares. También te madura rápido. Y también en tema de rendimientos tiene muchos azúcares. Por eso son los más ocupados. Uno para el tequila y el otro para el mezcal. La diferencia es que en el tequila solamente con esa variedad de agave puedes hacer el tequila. En el mezcal tienes 200 especies. Las más ocupadas son unas 20-25. Y cada una de manera natural tiene sabores y aromas muy diferentes. Ricardo, lo que nos comenta Carlos, dice más de 200 especies, sí. Pero esas nada más son en México. No, creo que justo tenemos que irnos al pasado, porque maguey es un nombre de las Antillas. Entonces, a mí me encantan los nombres que van cambiando porque hablan del contexto histórico de la planta. Sí. O sea, la planta es endémica del continente,
El colonizador llega, y como llega primero a las islas, dice, escuché que le dicen maguey o sábila en ese momento, ahora son dos familias completamente diferentes, pero en ese momento ellos escuchan que le nombran así, y llegan a nuestros territorios y dicen, esto se llama maguey, yo ya lo escuché allá. Y lo utilizan como un nombre plantado, por decirlo de una manera muy particular, que el día de hoy lo reconocemos. A mí me gusta mucho el nombre en Sudamérica, las zonas como Colombia, Venezuela, le dicen penco. Y a la hoja le dicen penca en México. Entonces, si ustedes hablan con los colombianos, ellos dicen, ahí está un penco. Y a mí me encanta esa versión porque los mexicanos sacan de onda porque dicen, no, es la hoja. Penco esto se llama maguey o agave. En México el penco es un caballo. Exactamente, a mí me encantan esas formas porque se transforman en visiones históricas de los pueblos. Entonces, con los europeos llega su ciencia y Carl Linneo es el que lo nombra agave. Voy a hacer un paréntesis, algo que no habíamos comentado antes de esta producción. Tú me dices, es endémico de América. Sí. Pero acá se da, pero ahora con esta globalización, pues tengo entendido que hasta en otros países ya lo están... Claro. Linneo lo que decía es le pone agave porque agave significa en su base, ¿no? Significa la planta de las 1000 maravillas, porque con el agave puedes hacer muchas cosas. De la penca haces fibras, con el maguey puedes hacer muchísimas cosas, además de bebidas alcohólicas. Algo, ¿no? que tiene muy factible es que tarda mucho en morir. Entonces, un ejemplo, si ustedes ven películas de Bollywood, ellos utilizan agaves, muchísimo. Porque los ecosistemas también se dan con facilidad, los llamados americanos, que son los que vamos a ver que son gigantes, enormes, hojas muy anchas. Y ellos los utilizan porque es un ornamento perfecto para sus estudios. Entonces ya no necesitan volver a plantar algo, forma parte tiene una imagen muy bonita, o los hoteles en Miami. Es muy común la hotelería norteamericana en las costas, utilizan mucho el maguey o agave porque así ya no gastan tanto. Es un ornamento, en mi opinión, es muy bonito. Es muy bonito, pero además, ahora que lo mencionas, quiero comentar una cosa que tiene que ver con la época prehispánica y en el virreinato, y aún ahora se hacen filas de magueyes. Eso iba a comentar, y también lo pueden utilizar como barreras naturales. Exactamente. Para, ¿no? Definir propiedades entonces también hay diferentes especies, entonces hay unas que utilizas más y es como como un cerco. Y te sirve para contener que no se vaya la tierra. Claro. Se hacen terraceados. Sí. Hay especies, lo que te decía, cada especie tiene sus características. Hay unas que se dan perfectamente para crecer en este terreno, ¿no? En montañoso, en declive, y hay otros que naturalmente se dan en el tema de lo plano. Sí. ¿No? Pero tiene años que se está sembrando. Pero entiendo también, se da de forma... Sí, tenemos el tema del tequila, ¿no? Antes se utilizaban, yo hablo desde la experiencia personal en el rancho. Antes, hablamos de 15 años antes, llevamos más de 20 años haciendo mezcal. 15 años antes, nosotros producíamos solamente, le llamaban del cerro, maguey del cerro. No había tanto estudio, no había tanto... Entonces decían, pues ese es maguey, ¿no? Y podía ser el chaparrito, podía ser un tobal, un papalomet, podía ser un espadino, podía ser un pulquero, pero no les llamaban pulquero, espadino, les llamaban, pues sí, es maguey del cerro, sí, porque todo era silvestre, sí, y es lo que se ocupaba, ¿no? Para hacer mezcal. No había esa diferenciación como lo hay ahora, y esa información. Entonces, su origen es silvestre, sí, el ser humano se da cuenta y se domestica. Sí, justo tenemos, creo que tal vez contextualizar 200 años en 3 minutos, pero sí, el ser humano en varias zonas, en las épocas mesoamericanas, ya lo entiende, lo utiliza como fibra, lo utiliza como comida, lo utiliza para construcción, es parte de su día a día, ¿no? Justo el término tequila es muy controversial, en realidad no hay como algo que nos diga qué significa tequila, pero es el nombre de un volcán, sí, un volcán muerto. Se dice que es el lugar donde se trabaja justo porque de la zona de Colima hacia abajo nos vamos, ahí empiezan a intentar hacer cultivos, a domesticar la planta, el Angustifolia jau, que ahora conocemos como espadín, y que gracias a los terrenos parece que toma tonos azulados, se transforma ahora en una subespecie, pero esa domesticación es antes de la llegada del colonizador.
se entiende muy bien ya la planta, se utiliza demasiado. Yo siempre digo que odio la frase de somos el pueblo del maíz y del frijol, porque nunca agregan al maguey o agave, cuando en realidad es parte del día a día, ¿no? Y entonces esta domesticación llega, y justo llega la colonización. En la colonización hay una conquista importante, que es la de los filipinos, y los filipinos nos traen un conocimiento ya ilegal del destilador, y es donde surgen las bebidas, porque la bebida alcohólica que teníamos con el maguey o agave era el pulque, y al pulque yo siempre digo que hay que respetarlo en todas las instancias, porque es la bebida de Mesoamérica, la que embriaga, la que alegra. El llamado octli, popularmente en la lengua náhuatl, es el que nos da identidad. Y ya con el filipino, claro que había criollos que querían hacer esto de contrabando, es que surgen las diferentes perspectivas, ¿no? A mí me encantan justo los nombres de denominación de origen. Yo no soy fan de las denominaciones, ahorita hablaremos qué son, pero que en el norte le llaman bacanora porque hay zonas similares. En otras zonas a la planta le dicen mezcal y a la bebida le dicen mezcal. En otras zonas le van a llamar raicilla por cuestiones legales. Esos nombres son consecuencias históricas, pero al fin y al cabo todos son los llamados vinos mezcales, que viene del mezcla, planta, y izcal y cocido. Entonces este contexto es el que genera destiladores de contrabando, que a mí me encanta esa versión de resiliencia, porque si hoy vemos mezcales artesanales, son consecuencia de la resiliencia histórica. Y los mezcales que ya dicen, no, yo ya voy a pagar impuestos y me voy a regular. Me gustó mucho la forma en cómo lo expresaste ahorita, el origen de la palabra mezcal, porque es como si existiera de por sí. La palabra mezcal existe y la acabas de partir, y habla incluso hasta del proceso de producción. Claro. Planta, cocimiento. A diferencia, mencionaron también el pulque, pero podríamos hablar que una cosa son estos derivados del agave que se destilan. El pulque no se destila. Sí se destila. Sí, hay un destilado de pulque. Mira. Obtienes el pulque primero y lo destilas. El proceso es diferente. En el mezcal, o en el tequila, o en la raicilla, ¿no? Tienes maguey maduro, lo cocinas como tipo barbacoa en hornos cónicos, en tierra, dependiendo la región, puedes utilizar piedra volcánica, piedra de río. Hay otros que son más sofisticados y le meten más tecnología para que sea más eficiente su cocimiento de las piñas, pero es un cocimiento como tipo barbacoa. Después de lo coces, lo mueles. Después de que lo mueles, lo fermentas, y después de que lo fermentas, lo destilas. En el pulque tienes tu pulquero, tu agave, maguey, salmianas, ¿no? Normalmente son los que se utilizan para hacer americanas, por ahí también puedes utilizar para hacer pulque, y lo raspas, ¿no? Después de determinada edad ya tiene para sacar aguamiel. Del aguamiel se fermenta y se vuelve pulque. Y eso que ya tienes, lo metes al destilador, separas alcoholes de agua y obtienes un destilado de pulque. Al final de cuentas, la palabra destilar es separar, ¿no? Separar alcohol de aguas, ¿no? A mí me encanta el término, porque el alambique es árabe y los árabes tienen prohibido beber. Algo de lo que iba a añadir justamente en ¿por qué hay tantos destiladores diferentes, no? Sí. Justamente es porque empiezan a traer, en este intercambio comercial que hay, ¿no? Con las Indias, ¿no? Traen un cierto destilador, ¿no? Y es el que se empieza a utilizar, pero los demás empiezan a ver, ¿no? Y empiezan a hacer adaptaciones. No tienen todos los elementos y empiezan a hacer adaptaciones. Entonces tenías el filipino, pero entonces dices, a ver, pues ¿cómo puedo hacer eso? Y entonces empiezas a obtener destilación en barro, en ollas de barro. Son diferentes materiales. Y si te vas a otros lugares encuentras que las monteras, o sea, sí es cobre, pero las monteras es de madera, ¿no? O utilizan a la pura montera, que es la parte superior del destilador, de barro, ¿no? O sea, no todo de barro, sino van haciendo muchas adecuaciones en el transcurso. Sí, es que ver el contrabando de una forma como completa en un corto tiempo es complicado, pero lo que hay que entender es que nuestros pueblos mesoamericanos ya entendían evaporar y condensar. Entonces, para ellos la destilación no es algo complejo. Ya entienden los dos conceptos. No lo habían hecho en bebida alcohólica, aunque se cree que hubo prácticas en algún momento. Todavía está la controversia de que en Tlaxcala, que en Nayarit, que en Chihuahua ¿no? hay algo similar. Sí. Puede que lo hicieran. Yo suelo decir que tal vez alguien inventó el fuego y no sabemos quién fue. Tal vez ya se hacía, pero ya entendíamos los dos conceptos. Y además ya se cocinaba el agave porque era un dulce. Entonces, todo esto ya es como simplemente unificar, crear metodología, que tal vez es a lo que
tenemos que incluir ahí al tequilero. El tequilero lo que hace ya es pensar en la masificación comercial del producto, en que lo ilegal se vuelva legal. Y es donde ya surge el método que comentamos. Por cierto, en Chiapas se llama comiteco el destilado de pulque. No todos tienen nombre, pero también se hace mucho en Tlaxcala, en Hidalgo. Pero si van a Chiapas... En Morelos comiteco. también como tienen. Y esto es porque tienen esta planta que hace pulque, ¿no? O sea, tienen en la zona del Bajío, tienes mucha de esa especie que son salmianas, agaves salmianas. Entonces, históricamente se ha hecho pulque, entonces obtienes primero pulque y de ahí van modificando algunas cosas. Hay otros, por ejemplo, Nuevo León, no sé si lo has probado, sí. En Nuevo León no destilan el pulque como tal, simplemente fermentan con pulque. En el proceso de la fermentación adhieren, o sea, sí agua, pero adhieren también pulque. ¿Qué va a pasar? Vas a obtener un resultado diferente, ¿no? Porque es un proceso químico, un proceso de descomposición. Y el pulque ya está fermentado, ya tienes como un pie de levaduras para fermentar. Y obtienes sabores bien diferentes de un mismo agave que lo pudieras hacer en otro lado sin la ayuda de ese fermento, obtienes un resultado diferente, ¿no? Entonces el pulque ha estado en muchos procesos. No me gustaría saltar porque lo tenía considerado para la segunda parte, para nuestros escuchas. Lo voy a decir para dejarlo para la segunda, porque es la idea en general, digamos, lo que permanece en el imaginario es México, tequila, pulque y mezcal, ¿no? Así como bebidas de ese estilo. Lo estoy diciendo así como un trazo rápido, como el señor que tiene un sombrero, un zarape, está dormido bajo el maguey, ¿no? ¿Dormido o pedo? Cualquiera de las dos, o las dos a la vez. y la otra, la imagen del norteamericano que trae pantalón corto y una cámara fotográfica y mascando chicle, ¿no? O sea, sí. Digamos, un arquetipo. Tequila, Jalisco. Mezcal, Oaxaca. Pulque, el centro. Y ahorita ustedes están hablando de Nuevo León. Digo, lo del Bacanora, sí, el comiteco. Pero es como que se ha permanecido en el imaginario tequila aquí, mezcal acá, pulque acá, y se acabó. Es que justamente lo que comentaban anteriormente, el mezcal, la planta, el agave, o sea, todo México debiera ser denominación de origen de mezcal. Porque en todo el territorio se da el agave, ¿no? Entonces, este tema de denominación de origen, el comprobar que históricamente lo has hecho y varios otros factores, a veces no tienes los elementos para comprobar, pero crece el maguey, lo han obtenido ahí. Entonces, no le pueden llamar mezcal, le llaman de otra forma. En Nuevo León es un destilado de agave. ¿Qué nombre tiene? Destilado de agave. Así nada más. O aguardiente de agave. Yeah. Pero otra cosa también bien importante. El tequila es un mezcal. Sí. Pero por tema de denominación de origen, claro, le ponen tequila. Pero es un mezcal. De hecho, está esta canción, yo siempre lo pongo como ejemplo y esa canción tiene los años, ¿no? Que dice de tequila su mezcal. Sí. ¿No? Es un mezcal. Los machos de Jalisco. Ajá. Aquí creo que tenemos que contextualizar justo bastante. Cuando ya se hace legal, llega la lucha independentista. El 19 es complicado para los que ya quieren regular, por decirlo de alguna forma, que son los del Bajío. Pero ya hay registros desde el 19 de que ya se empieza a hacer. A mí me da mucha risa que hay un registro de finales del 19 que en Oaxaca hacen tequila, porque no existían los preceptos legales que hoy entendemos. Entonces, como los nombres empiezan a tomar ciertas famas, yo le llamo como quiero, como mi identidad me lo está dando. Por eso a mí me encantan estos nombres. Un ejemplo, Sotol no viene del agave, pero le llaman Sotol en Chihuahua, Coahuila y Durango. Pero en el Oaxaca crece la planta y le llaman cucharillo. Entonces, en el 19 finales, que es cuando aparece el porfiriato, es donde las grandes industrias del llamado mezcal, porque todos lo llamamos vino mezcal, es donde ya comienzan a pagar impuestos mucho más altos y logran un prestigio. Ese prestigio es, yo pago impuestos, soy legal, ¿qué tiene que hacer nuestro gobierno? Destruir lo ilegal, desaparecer, y se crean famas. A mí me encanta hablar con viejitos mexicanos porque ellos dicen, yo no tomo mezcal, yo tomo tequila.
es una idea de que los del volcán de Tequila y alrededores comienzan a pagar impuestos y crean un prestigio. La gente suele pensar que el tequilero siempre industrializó, y eso es mentira. En realidad es del mitad del 19 en adelante donde comienza esta diferenciación en una visión comercial e industrial que obviamente se refleja en las revoluciones industriales del 19. Ahí hay una frase que a mí me encanta de una marca de tequila, no la diré. No hay problema. No hay problema, es tequila, ahora se llama Herradura, pero en ese tiempo se llamaba la Hacienda de San José del Refugio, así decía toda la botella, y ellos decían, todo tequila es mezcal, pero no todo mezcal es tequila, porque ellos intentaban crear una visión de prestigio, de que si nosotros teníamos una botella de tequila, era hay otras botellas que decían mezcal superior. Ya tienes una visión de que tu producto industrial está mejor elaborado que los otros, cuando en realidad es una cuestión impuestaria y una cuestión de uso de maquinaria. Lo que diferencia, yo diría, ya comercialmente al tequila y al mezcal, es que los del mezcal de tequila comienzan a industrializar. Utilizan ya maquinaria a finales del 19 y a principios del 20 les acomoda mucho. Plutarco Elías Calles prohíbe el bacanora. Y eso es una cosa que a mí me encanta cuando es gobernador de Sonora. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo prohíbe? Porque se empiezan a apoyar de las grandes industrias. La cervecera y la tequilera. Los que tienen recursos económicos. Hay un programa que se llamaba Así es mi tierra, que era de radio, que era pagado por Javier Sousa, ¿no? Entonces, esta ya es la visión de yo estoy creando un producto legal, tú te estás quedando atrás, pero también algo muy bonito de los mezcaleros norteños y sureños es que hoy su mezcal artesanal, para muchos no es cuestión económica, tienen dinero para industrializarse, para muchos es resiliencia. De hecho, mi sabor es mi identidad. Actualmente yo he visto más tequilas si quieren navegar como con esta bandera de somos artesanales, ahora. ¿No? Porque el mezcal está como en auge, está creciendo, no le hace ni cosquillas a lo que es el tequila, pero está como de moda el tema de lo artesanal y lo ancestral, ¿no? Sí. Entonces, el tequila, como es más industrializado, dices, no, pues es que es industrial. Y ahorita están saliendo muchos tequilas que están queriendo cambiar y dicen, no, y nosotros somos artesanales. Somos tequila, sí, pero nuestro proceso es mucho más artesanal, ¿no? Aquí vendría la crítica también a lo artesanal y lo industrial, ¿no? O sea, hay cosas en que, ¿por qué el burro empuja la rueda? ¿No? Sí. Para moler, si tenemos formas mecánicas. Sí. Yo creo que justo estamos en la época en que ahora lo artesanal es más rico, yo diría, no lo sé. Tal vez el punto medio sería la mejor. Y dentro de todo esto que están comentando, para cerrar esta primera parte de esta emisión, para nos escuchas, y si me permiten tratar de dar una especie de entendimiento de lo que ustedes nos han transmitido, no olvidar uno que es endémica, o sea, es originaria de nuestro país. En América. Siguiente parte. Hay una gran diversidad de agaves. El agave es el nombre científico. Pero cada localidad tiene su producción. Hay producción previa, conocimiento previo de la llegada de los españoles. Pero también todo esto dentro de un contexto histórico, político, como bien decías hace rato, es la revolución industrial empujó no nada más a la cuestión de cómo organizarnos para vivir, sino también qué consumimos y qué no consumimos. Formas de gobierno, la lucha de los liberales y conservadores no está aislada de todo este contexto mundial. Claro. Y este proceso de la ampliación, la producción de tequilas, de mezcales, podemos decir en general mezcales, todo lo que se produce de ahí, tiene que ver con este desarrollo de la industria a nivel mundial. Lo que ahora llamamos globalización, bueno, ya desde antes había no en el grado que tenemos ahora, pero ya había una gran influencia. Y esto lleva a algo que tocaremos, los invitamos a que nos sigan en la segunda parte, a lo que ustedes han mencionado así, denominación de origen, que sí me gustaría. Me gustaría dejar temas para la siguiente parte. Denominación de origen, los nombres, las variantes, y si nada más es el nombre o tiene algo que ver con la variedad del agave por regiones, y otra cosa que tiene que ver con el nivel social del consumo, porque en la época prehispánica los que
hasta donde sabemos por las crónicas es quienes podían consumir bebida alcohólica, no estaba generalizado. Ahora tenemos una restricción de consumo de menores de 18 años. Esa es la restricción legal. La otra, lo que ocurre en la realidad... La otra restricción económica, ¿no? O sea, así es. Porque si hay niveles, por llamarlo de alguna forma, el poder adquisitivo es la principal diferencia, ¿no? Hay unas bebidas más costosas que otras y entonces, aunque uno quiera, pues no tiene acceso a ellas, ¿no? Y otro que me gustaría dejar como puntilla, ustedes son conocedores, y lo vuelvo a decir, no con sarcasmo, lo digo, qué bueno que es así, por consumo directo y por estudio de este tipo de bebidas que eran consideradas de un nivel bajo, que también tiene que ver con esta época que estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, Miguel Alemán Valdés. Esto les dejamos para la segunda parte. No se despeguen, ya vendrá la continuación con esos especialistas que se ve que les gusta su tema también. Pues muchísimas gracias, Ricardo, gracias por estar con nosotros. Carlos, muchas gracias. Gracias. Así como pueden ver, ya se fue la primera parte de este tema, que es muy de lo de diario, y eso es lo impactante. Luis Alberto López Guario, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Carlos y Ricardo Silva, Ricardo Flores. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. La producción es de la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana María Galicia Zamora al frente, la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes Garza, la realización de Evanibaldo Aldo Morales Celis, la grabación y edición de Rubén Martínez Esquivel, el apoyo de Marta Hernández, Paulita Bedoy y Jerónimo Cuevas. Luis Alberto López Guario le dice, vamos a seguir cuidándonos. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.